Bueno, ya estamos grabando. Hemos recibido una invitación muy especial que les voy a transmitir, que expresa: invitamos cordialmente a todos los miembros del Instituto de Derecho Administrativo a la presentación del libro Los deberes, perspectiva conceptual para un país posible, de autoría de los profesores José Luis Palazzo, Lorena Dasencich y María Cecilia Tello Roldán, recientemente publicado por la editorial Astrea. La presentación estará a cargo del señor decano, profesor doctor Guillermo Barrera Buteler, y se llevará a cabo el día lunes 11 de septiembre a las 15:30 horas en la sala Vélez Mariconde de esta Facultad de Derecho. Quedan gentilmente invitados y se les agradecerá su presencia. Es decir, es un día de sesión ordinaria del instituto que vamos a estar protagonizando en esta presentación, y va a ser presencial. Eso les quería avisar. Después vamos a enviar la comunicación correspondiente y los recordatorios como lo hacemos habitualmente. ¿A qué hora es, Liliana? 15:30. Lunes 11 de septiembre, 15:30 horas, en la sala Vélez Mariconde. Calculamos que durará media hora. Bárbaro. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, doctor Palazzo, si quiere dar inicio. Bueno, muy bienvenidos. Muchas gracias por asistir al Instituto de Derecho Administrativo. Antes de presentarlo al orador de hoy, que es el doctor Ábalos, le quiero contar que en el Departamento de Derecho Privado, los profesores Palmero y demás profesores de Derecho Civil han decidido recrear el Instituto de Derecho Administrativo Enoch Aguiar, que funcionó durante muchísimos años y fue absorbido cuando se departamentalizaron todos los institutos hace ya muchos años. Nosotros, por decisión de los doctores Altamira Gijena y Abate Hernando, Benigno Larraín Mijan, seguimos funcionando como Instituto de Derecho Administrativo Félix Arría. Y ellos obtuvieron autorización, entonces nos han pedido, y Liliana con toda prolijidad, como todo lo que hace bien, les hemos facilitado nuestro estatuto, nuestro reglamento y nuestra autorización para funcionar como instituto especializado dentro del Departamento de Derecho Público en Derecho Administrativo. Nosotros tenemos un reglamento, un estatuto, se lo hemos pasado, ellos lo han aprobado, lo presentaron, se los aprobó también el Consejo Superior y los otros días anunciaron en la Academia Nacional de Derecho que comenzaba a funcionar nuevamente el Instituto de Derecho Civil de la Facultad de Derecho Enoch Aguiar. Así que hemos tenido esa colaboración para con ellos y nos gratifica porque nosotros en realidad veníamos siendo el único instituto que siguió funcionando luego de la departamentalización, que es una medida sin duda importante, pero nosotros conservamos la especialización en derecho administrativo. Bueno, dicho esto, vamos a presentar al doctor Eduardo Ábalos, que va a hablar sobre el nuevo reglamento del régimen de investigaciones administrativas en el orden administrativo, en el orden nacional, que está contenido en el decreto 456 del año 2022. Nuestro disertante, que es magistrado judicial federal, doctor en Derecho y un muy respetado docente de la cátedra, lo vamos a dejar entonces en el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, José, por la presentación y extensiva Liliana también por la invitación a estar esta tarde con ustedes y a todos los presentes. Para mí es un gusto, después de hace bastante tiempo que no podía participar en este horario, la verdad que me complicaba, pero bueno,
tratando de seguir en este espacio donde todos nos enriquecemos desde hace ya muchos años, ¿no es cierto?, en el derecho administrativo. Bien, el tema que me pareció interesante para comentar, como dijo el doctor Palazzo, es el nuevo reglamento de investigaciones administrativas que se dictó mediante el decreto 456 del año 2022, en agosto del año pasado, o sea, tiene más o menos un año de vigencia. Voy a comentar algunas cuestiones particulares de este reglamento, pero antes me parece necesario, para ponernos un poco en tema, hacer una breve introducción sobre la potestad sancionatoria del Estado y en particular la potestad disciplinaria. La potestad sancionatoria del Estado es una consecuencia del régimen exorbitante de derecho público que reviste la actividad de la administración pública. Esta potestad sancionatoria tiene distintas manifestaciones, si aún estemos en presencia de una relación de sujeción general o especial. Por relación de sujeción general, nosotros hacemos mención a aquellos vínculos del ciudadano con la administración que son más bien débiles, que son los vínculos como un simple ciudadano, y que se visualizan, por ejemplo, desde el punto de vista sancionatorio, cuando algún ciudadano comete generalmente una falta o una contravención de policía. Por ejemplo, pisar el césped en una plaza, pasar un semáforo en rojo, tirar agua servida en la vía pública. Entonces aparecen los mecanismos sancionatorios del Estado, repito, en lo que típicamente se conoce como una sanción de policía. Ahora bien, hay otras relaciones jurídicas en que nos conectamos con la administración donde tenemos un vínculo más fuerte. Y eso se da en el marco, en primer lugar, de las relaciones jurídicas sectoriales, donde uno, además de ser un ciudadano, ejerce una actividad que está regulada por el Estado. Por ejemplo, las estaciones de servicio, que para cargar gas a un vehículo tiene que tenerlo oblea. Y si se le carga gas a un vehículo que no tiene oblea, y hay un inspector, le puede aplicar una sanción a esa estación de servicio, el Enargas. Vemos que acá estas sanciones tienen que ver también con el ejercicio del poder de policía del Estado, pero ya no son en función de la simple calidad de ciudadano, sino algo más fuerte, que es participar de una actividad que está siendo regulada por el Estado de acuerdo al sector de que se trate. Y también dentro de las relaciones de sujeción especial, tenemos las llamadas relaciones contractuales. Aquellas relaciones contractuales que tienen que ver con la ejecución de un contrato público o de un contrato de derecho administrativo con la administración. Por ejemplo, el contratista que es sancionado porque la obra pública no avanza, entonces se le aplican multas por no cumplir con el plan de avance de obra. Ahora bien, dentro de este marco, tenemos otras sanciones contractuales que se dan en el marco de la relación de empleo público, que particularmente reciben el nombre de sanciones disciplinarias. Es decir, repasando, dentro de la relación de sujeción especial, dentro de una relación contractual, específicamente cuando estamos en presencia de una relación de empleo o de un contrato de empleo público, las faltas que puede cometer el agente ya no son faltas de policía como las otras, sino que son faltas contractuales que están tipificadas específicamente como sanciones disciplinarias, ¿sí? Y que tienen su razón de ser en el principio de jerarquía de la administración sobre todos los agentes y funcionarios que le integran, para lograr a través de la jerarquía el buen orden de la administración, que las decisiones se cumplan, que se pueda controlar la acción de los órganos inferiores y lograr la unidad de acción. En definitiva, la falta disciplinaria sería entonces una conducta por acción o por omisión que comete el agente o el funcionario público, violando los deberes de colaboración con la administración como dependiente de la misma, y que además
altera o menoscaba el normal funcionamiento de aquella, ¿sí? O sea, cuando hablamos de disciplina, hay que aclarar, no es solamente buen comportamiento, como uno entiende literalmente lo que es la disciplina. O sea, la falta de disciplina tiene, en un sentido técnico que estamos hablando, un alcance más grande, que implica todo el deber de no colaborar, la omisión de hacer lo que uno debe hacer como empleado o agente público, ¿sí? O hacer algo que está prohibido, ¿sí? Y aquí entramos también a otra caracterización que tienen las llamadas faltas disciplinarias, es que esa tipificación a veces no es exhaustiva, o en definitiva es un concepto que se llena recién cuando se comete la actividad. Es decir, los estatutos de empleo público tienen muchas normas que prohíben determinadas conductas, por ejemplo, asesorar a terceros en cuestiones inherentes al expediente que se está tramitando, o recibir dádivas, que a su vez puede constituir un delito penal. Muchas de estas prohibiciones están claramente definidas, pero hay otras, como por ejemplo, cuando se habla de la conducta irreprochable, conducta intachable, ¿no es cierto? Muchas fórmulas genéricas, conceptos jurídicos indeterminados, que recién se van a tipificar en el caso concreto, con lo cual a veces se ha criticado esta falta de determinación previa de los tipos infraccionales disciplinarios. Bien, esta potestad disciplinaria hace efectiva lo que nosotros conocemos como una de las responsabilidades de los agentes y funcionarios públicos, que es, junto con la responsabilidad patrimonial, lo que llamamos responsabilidad administrativa. Es decir, la disciplinaria y la patrimonial son las dos vertientes que los agentes y funcionarios públicos pueden tener desde el punto de vista de la responsabilidad administrativa que recae sobre ellos como tales. Lo que además puede confluir con responsabilidad civil, que, bueno, como sabemos, se ha vaciado un poco de contenido del Código Civil y Comercial para pasarlo a las leyes de responsabilidad del Estado local. La responsabilidad penal, que sabemos que hay muchos delitos que solamente pueden ser ejecutados por funcionarios o empleados públicos, o que en algunos casos es un agravante, que en algunos casos suspende el curso de la prescripción penal, etc. Y también la responsabilidad política. O sea, estos 4 tipos de responsabilidades que recaen sobre los agentes públicos. Nosotros nos vamos a ocupar esta tarde de brevemente mencionar algunas notas del procedimiento administrativo disciplinario, que justamente es aquel procedimiento administrativo que tiene por objeto hacer efectiva, si corresponde, la responsabilidad disciplinaria de los agentes y funcionarios públicos. Y como procedimiento administrativo, le recaen todos los principios aplicables al procedimiento administrativo en general y al procedimiento disciplinario en particular. Por cuanto en esta materia confluye, a mi juicio, el derecho penal con el derecho administrativo. Y se aplican todos los principios del derecho penal. Como por ejemplo, el non bis in idem, el principio de inocencia, el principio de proporcionalidad, es decir, que tiene que haber una relación entre la sanción que eventualmente recaiga y la conducta, porque si no estaríamos frente a un vicio que es el exceso de punición. El plazo razonable, que ya, bueno, lo ha definido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nuestra Corte Nacional, en el caso de los CICER y en otros casos, donde, tratándose de un concepto jurídico indeterminado, ha generado que se tenga que tener en cuenta la complejidad del asunto, la conducta de la persona que está siendo investigada en este caso, las defensas que haya opuesto, digamos, si las mismas han sido dilatorias o no, y también la misma conducta instructora del órgano estatal. Esto ha llegado a, muchas veces, el exceso del plazo razonable a hacer caer no solo sumarios administrativos, sino también causas penales. Por exceso del plazo razonable, que es una garantía
convencional y constitucional. Tenemos también otro principio ya propios del derecho administrativo, como es el informalismo en favor del administrado, es decir, que debemos tener una mente abierta como funcionarios para hacer abstracción de los incumplimientos formales no esenciales por parte del ciudadano, celeridad, sencillez y economía en los trámites, la verdad jurídica objetiva, o sea, llegar a la verdad real, no meramente formal, pero también todo esto se complementa con el principio, que lo he dejado para el final, el principio madre, que es la tutela administrativa efectiva, que básicamente bastaría con mencionar este, estarían comprendidos todos los otros, que tienen que ver con una construcción jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del caso Baena del año 2001, donde se establece que cualquier persona que transita frente a la administración en un expediente administrativo discutiendo cualquier clase de derecho, ¿sí?, debe tener las mismas garantías que si estuviese transitando una causa penal. Y por eso se le hacen extensivas las garantías de los artículos 8.2 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que básicamente se traduce en el derecho a ser oído, ofrecer y producir pruebas a una decisión fundada, el derecho al recurso, ¿sí? Es decir, como si uno estuviera tramitando una causa penal. Y esta tutela administrativa efectiva ha sido incorporada ya hace varios años por nuestra Corte Suprema de Justicia en muchos casos. Este nuevo reglamento que motiva esta charla, expresamente y como novedad en sus considerandos, incorpora los principios que surgen de esta garantía convencional de tutela administrativa efectiva, específicamente declara incorporar toda esta concepción en su articulado. ¿Sí? Esto está en la parte de los considerandos o de la motivación del decreto que ha puesto en vigencia este nuevo reglamento. Según este reglamento, la investigación puede surgir de oficio, por denuncia o como consecuencia de una información sumaria previa. Es decir, se distinguen, igual que como lo hacía el reglamento anterior, el que viene a sustituir el 697 del 99, puede surgir la investigación preliminar como una información sumaria, es decir, para ver si hay mérito para abrir un sumario administrativo. A veces eso se da cuando se recibe una denuncia anónima, entonces, bueno, hay que verificar la veracidad de la misma, ¿sí? Otras veces ya es algo que no necesita demasiada comprobación, sabemos que estamos frente a una conducta irregular, entonces directamente vamos por el sumario administrativo, cuyo objeto será establecer cómo sucedió el hecho de que se trata, con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, fijarse específicamente quién o quiénes son los sujetos responsables, en su caso, hacer efectiva la responsabilidad administrativa proponiendo una sanción. En esto se destaca específicamente en el nuevo reglamento, como ha pasado con la modificación del reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo en el año 2017, la consagración del expediente electrónico. Entonces, el sumario administrativo va por un expediente electrónico y las actuaciones, si bien se permite cualquier tipo de notificación, expresamente se prevé la notificación electrónica al domicilio electrónico que establezca la persona involucrada en el mismo. El instructor es la figura, digamos, preponderante en este trámite, que es aquel que va a dirigir el procedimiento de investigación. El instructor debe ser una persona de mayor jerarquía que la persona investigada, ¿sí? Y debe manejarse con suma independencia. Es decir, debe garantizársele independencia de criterio, independencia en la selección de las pruebas y evitar toda influencia del órgano que va a decidir en definitiva sobre el instructor. Y a veces no es tarea fácil. A mí me ha tocado ser instructor alguna vez y escuchas comentarios de que en algún punto, directo o indirectamente, a uno lo tratan de condicionar como instructor. Por eso hay que tratar de mantener distancia y tratar de ser totalmente ajeno
a lo que el órgano que vaya a resolver en definitiva vaya a considerar en ese momento. El instructor debe designar un secretario de actuaciones, un fedatario, digamos, para que lo asista, ¿sí? Y comienza, digamos, a realizar todos los actos tendentes a descubrir la verdad de lo que se quiere investigar, ¿sí? Lo primero que se presenta, y esto expresamente también lo establece el nuevo reglamento, la necesidad de formular denuncia penal por parte del instructor si el hecho que se investiga puede constituir un delito de acción pública. Generalmente delitos que afecten a la administración pública, los tipificados en ese capítulo del Código Penal. Sin embargo, y con buen criterio, se establece que no hay prejudicialidad penal sobre el sumario administrativo, es decir, que no necesariamente el sumario administrativo se debe suspender. Establece la posibilidad de suspenderlo cuando no se pueda proceder sin que la denuncia penal haya concluido el trámite, pero la regla es la no prejudicialidad. Y esto está perfectamente decidido porque en algunos casos donde algunos reglamentos, por ejemplo, recuerdo en este momento el de la AFIP, que el reglamento de investigaciones de la AFIP establecía la suspensión del sumario hasta tanto se resuelve la causa penal. Ha habido empleados de la AFIP que han estado suspendidos preventivamente durante 18 o 20 años. Casos concretos, digamos que, bueno, me ha tocado de ver de cerca. E incluso en otras situaciones, un caso donde efectivamente los empleados aparentemente habían defraudado a la Administración Federal de Ingresos Públicos, la causa penal demoró tanto tiempo que al final se extinguió la acción penal, porque demoró como 20 años la causa. Hubo 2 juicios, anulados, etc. Y en la misma suerte corrió el sumario administrativo. Y esto creo que se soluciona con establecer la falta de prejudicialidad, porque son responsabilidades diferentes. Y pues si eventualmente llegara a haber una contradicción de que en definitiva la gente en sede administrativa fuera expulsada o sancionada y en sede penal fuera absuelta, digo absuelta, no por prescripción ni por alguna otra cuestión sobre la que no se penetre en el fondo del asunto. Porque la decisión en sede penal, que no sea una absolución, no tiene efecto sobre esto. Puede una causa penal terminar por prescripción y eso nada nos influye en el sumario administrativo. Lo cierto es que si llegara a haber una contradicción, la válvula, digamos, de escape del sistema es el recurso de revisión, establecido en el orden nacional, en la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece justamente la posibilidad de rever un acto administrativo firme cuando aparece un nuevo elemento, en este caso la sentencia absolutoria, que modifica las circunstancias del caso. De modo tal que yo soy partidario de no aceptar la prejudicialidad. En este momento, también el instructor debe plantearse si lleva adelante una medida preventiva. Una medida cautelar vendría a ser, en definitiva, dentro del sumario, como ser la suspensión preventiva del agente, que sería la medida extrema. El ordenamiento del comentario establece un plazo máximo de 3 meses para la suspensión preventiva, siempre y cuando tiene lugar en la medida que no haya sido posible una solución menos gravosa como es el traslado preventivo del agente, ¿sí? Un traslado preventivo para evitar que pueda influir en los compañeros que pueden dictar testimonio o que pueda influir en la investigación. Siempre hay que estar por lo menos gravoso, que sería el traslado preventivo. Por supuesto que ese traslado preventivo no puede ser un castigo, mandarlo a trabajar al 7º subsuelo o a 200 kilómetros de distancia. La norma establece un máximo de 50 kilómetros de distancia, pero aún cuando sea dentro del mismo edificio, se debe mantener la jerarquía en su puesto y las actividades que realizaba anteriormente, ¿sí? Muchas veces vemos que el traslado preventivo es un suerte de castigo anticipado, se lo manda, digamos, a un lugar donde
prácticamente no hace nada, está desactivado, y se torna eso, digamos, un verdadero calvario, ¿no? Porque creo que no hay castigo más grande que no darle trabajo a la persona, o sea, que no haga nada, pasarse la jornada sin hacer nada. Bien, también prevé este reglamento los casos en que una persona es privada de la libertad por cualquier motivo y no puede ir a trabajar, se lo suspende preventivamente, y también los casos en que cuando existe ese procesamiento o elevación a juicio por un delito cuya, digamos, comisión sea incompatible con la función pública, la posibilidad, digamos, de suspenderlo hasta tanto recaiga decisión en sede penal. Bien, zanjada esta cuestión, el instructor comienza a producir pruebas y siempre es necesario, antes de llamarlo a declarar a la persona sumariada, a establecer un panorama de cómo, digamos, pinta la situación, puesto que de lo contrario yo lo citaría a declarar al sumario y no tendría que preguntarle. O sea, generalmente uno debe cotejar con otras probanzas, digamos, cómo va, digamos, desilvanando este ovillo que se presenta para investigar. Lo cierto es que en algún momento va a declarar el sumariado, eso es un requisito, digamos, de validez de las actuaciones. También pueden declarar testigos, o hay una situación intermedia que me parece que con mal lenguaje el reglamento le llama imputado. Es decir, el imputado para mí sería el sumariado. Lo que sí podremos hablar de aquella persona sospechada, como una tercera categoría de agentes donde, porque no se sabe en qué medida están involucrados en el caso, se los llama a prestar declaración, pero sin tomarle juramento de decir la verdad, como el caso de los testigos. O sea, estaría la declaración del sumariado, la declaración del sospechado y la declaración propiamente dicha del testigo, ¿sí? Una novedad que proclama el reglamento, que me parece una cosa bastante insignificante, ya les voy a decir por qué, tiene que ver con que expresamente se proclama que la persona sumariada puede tener una entrevista con su letrado antes de declarar. O sea, se le puede generar un espacio para que antes de declarar tenga posibilidad de estar con su abogado. Esto es válido en derecho penal. El Código Procesal Penal de la Nación, por lo menos, y de la provincia establecen eso, la entrevista. ¿Pero por qué? Porque se da que muchas veces el reo no designa abogado, entonces se le designa un defensor de oficio que tiene que asistirlo antes que preste declaración. Pero en el caso de los sumarios administrativos, si la parte se quiere defender, va a venir con un abogado. Y seguramente ha estado ya con el abogado en el estudio. Es decir, no me imagino el caso de que una persona sorpresivamente conozca al abogado en sede administrativa antes de declarar. O sea, si se ha buscado un abogado, porque no es obligatorio que lo haga en la sede administrativa, seguramente ya ha conversado el tema. De manera tal que me parece una cosa bastante fuera de lugar que se establezca esta especie de garantía que se resalta en lo considerando como un avance, pero me parece que es bastante indiferente. Lo que sí está bueno es que a partir de la declaración del sumariado ya tiene acceso a las actuaciones. Porque en el régimen anterior recién tenía acceso a las actuaciones cuando se le imputaba algún cargo a través del primer informe del instructor. Es decir, a partir de que presta declaración ya puede tener acceso a las actuaciones. Por supuesto que, el acto procesal más solemne que existe en el sumario es la declaración del sumariado, porque se deben respetar todas las garantías propias iguales que las que se respetan en sede penal. Se le debe imponer los hechos en forma circunstanciada, y si son varios hechos, hecho primero, hecho segundo, hecho tercero, no se puede imponer una fórmula genérica, ni de decirle, bueno, usted ha sido citado a declarar por los hechos que son de público conocimiento. Esto pasa, lo he leído en algunos sumarios, y eso es nulo. Hay que especificarle cada cosa, cada hecho, con circunstancia, tiempo, medio y lugar en la medida que tengamos los elementos para hacerlo. ¿Sí? Además, se le debe expresamente decir que puede guardar silencio si que implique presunción en su contra y que puede ser asistido con un letrado, en cuyo caso
la persona puede decir, no, no necesito un letrado, y acá sí, a diferencia del derecho penal, donde no se puede admitir que esté sin letrado, se le designa un abogado de oficio. En este caso, si el sumario decide hacerse representar por alguien o asesorar por alguien, se suspende la audiencia de indagatoria para que venga otro día con algún abogado. Luego de que el instructor recaba las pruebas que considere pertinentes, testimoniales, informes, pericias, lo que fuere, está en condiciones de hacer lo que se llama el primer informe de instrucción, donde ahí, digamos, va a establecer si le formulan un cargo, porque puede darse el caso de que al principio la cosa pintaba fea, pero después se aclaró, entonces no tengo cargo que formular. O por el contrario, formularan un cargo, o sea, alguna acusación concreta, enmarcada, digamos, en alguna falta, si es que está tipificada, o en la fórmula general, que incluya, digamos, la conducta del sumariado que es reprochable, las pruebas que versan en su contra, ¿sí? ¿Para qué? Para que a continuación el sumariado realice su descargo y ofrezca pruebas. ¿Mm? No está obligado a hacerlo, puede no ofrecer pruebas, pero si ofrece pruebas de descargo, creo que es aconsejable diligenciar toda la prueba sin que el instructor se convierta en un filtro que viola el derecho de defensa, porque más vale diligenciar prueba, aunque sea prueba que no es necesaria, pero llegar el día de mañana, si corresponde, a una finalización de un sumario sin reproches desde el punto de vista del derecho de defensa, que termine en un sumario apurado y dejar la semilla de una nulidad que puede ser planteada el día de mañana porque no le admite una prueba. Personalmente, yo cuando soy instructor he admitido todas las pruebas por más que sean sobreabundantes. Por más que demoren algunos días la tramitación en sumario, creo que está bueno, digamos, no dejar ningún vicio de una eventual nulidad que pueda ser declarada el día de mañana aún en sede judicial. Luego de esto, el instructor, a raíz de la prueba que pudo haber ofrecido el sumariado, realiza lo que se llama el informe final de instrucción, donde da las conclusiones y donde incluso puede llegar a una conclusión distinta al del primer informe. En el primer informe yo le pude haber hecho cargos y después la prueba que le acompañó me ilustró acerca de que no tiene responsabilidad administrativa o que no formó parte del hecho y cambiar de idea. O sea, en eso el instructor tiene que ser honesto, tiene que ser, digamos, alguien que busque la verdad y no ser un inquisidor. O sea, acá no es la figura del fiscal norteamericano, que va a conseguir más votos porque acuse o condene a más gente. No, el instructor debe ser imparcial, debe buscar la verdad, ¿sí? Entonces no está mal que vaya para atrás y diga, bueno, no, en el informe final aparecen nuevos elementos, voy a dejar sin efecto los cargos y voy a proponer el archivo del sumario sin responsabilidad. Está bueno ser honesto intelectualmente desde ese punto de vista. Finalmente, tiene que hacer un alegato, el sumariado, un alegato final, o sea, la última persona que debe opinar es el sumariado. Hecho abstracción de la participación de la Procuración del Tesoro, que también interviene, puede formular acusaciones y puede hacer otros alegatos, ¿sí? Y finalmente se da por clausurada la instrucción y se eleva para que la autoridad que deba resolver, que obviamente no es la autoridad que instruyó, dicte el acto administrativo que puede seguir el dictamen del instructor. Ese dictamen no es vinculante, así que la autoridad que tiene que decidir se puede apartar, obviamente dando razones de las conclusiones del instructor. Puede pedirle al instructor que amplíe la investigación, puede haber quedado algo en el tintero sin investigar o algo que no está del todo claro, ¿sí? Y dictar el acto administrativo sancionatorio o un acto administrativo exculpatorio de acuerdo a lo que en derecho corresponda, previo asesoramiento también del servicio jurídico permanente de la repartición, porque además el instructor debe opinar el asesoramiento letrado conforme al artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.
Básicamente esto sería, a grandes rasgos, la estructura, el esqueleto de esta investigación administrativa en comentario. Hay una innovación acorde a los tiempos que corren. Expresamente en el artículo 10, inciso E, es un deber del instructor aplicar la perspectiva de género en todas las instancias y en todas las actuaciones. Sobre todo, digamos, para aquellos casos donde se investiga la violencia laboral o de género ejercida en el ámbito laboral, que es muy común tanto en el empleo público como en el empleo privado. Entonces, expresamente, el instructor debe aplicar esta perspectiva de género en todas las instancias y actuaciones. ¿Y qué es aplicar la perspectiva de género? Es una mirada que tiene que ver sobre dos cosas. En primer lugar, preservar los derechos de la víctima de género, y esto expresamente se refiere a esto al artículo 125 del reglamento, en lo que hace a la recolección de las pruebas. Por ejemplo, si hay que hacer un careo con un testigo o con una persona sobre la que ejerció violencia sobre la víctima, que se haga lo que se llama el medio careo, que es un careo, digamos, donde las dos partes no están presentes simultáneamente, sino que se le pregunta a una y después se lee lo que contestó y después se le pregunta a la otra por separado. Además, se debe tratar de no revictimizar a la víctima, digamos, haciéndola comparecer cientos de veces o, por supuesto, difundiendo sus datos. Y además la víctima tiene muchos derechos que ya me voy a referir en un momento. Es decir, específicamente cuando se trata de una falta disciplinaria vinculada a violencia laboral o de género, expresamente el sumario, digamos, se impregna de toda la legislación que se refiere a estas cuestiones y da ciertas garantías que son maximizadas en este caso en favor de la víctima de violencia de género o de violencia laboral. ¿Sí? En este sentido, expresamente el reglamento en comentario incorpora, o sea, da por reproducido como parte del mismo, el llamado protocolo marco para el abordaje de la violencia por motivo de género en el sector público nacional. O sea, va de nuevo, un protocolo marco para el abordaje de la violencia por motivo de género en el sector público nacional, que se aplica en el ámbito de la Administración Pública Nacional en todos los sectores, por supuesto dependientes del Poder Ejecutivo, cualquiera sea la situación de revista del agente, el cargo, la función, la modalidad de contratación o la antigüedad. O sea, cada vez que una persona, digamos, cualquiera sea el cargo que tenga, la estabilidad, la modalidad de contratación, sea víctima de violencia de género o violencia laboral, se aplica este protocolo, donde establece como marco normativo la Ley 26.485 de protección integral de las mujeres, la Ley de Identidad de Género 26.743, la Ley 23.592 que reprime los actos discriminatorios. ¿Sí? Frente a esto, este protocolo establece qué es la violencia de género y acoso por motivos en el ámbito laboral, establece en lo que respecta a las garantías que mencioné al principio, se la debe escuchar en forma activa y empática por parte de quien recibe la denuncia de la víctima, adoptando una actitud, digamos, que favorezca la comunicación por parte de quien hace la consulta o hace la denuncia. Confidencialidad y respeto, ¿sí? La no revictimización, contención y orientación, ¿sí? En todo el trámite posterior a la denuncia, y acceso a la información, o sea, el acceso en cualquier momento del estado de las actuaciones que la víctima denunció. A su vez, se establece mecanismos para difusión de todo, digamos, este régimen jurídico en el ámbito de la administración, como así también la difusión de las acciones de prevención en el ámbito laboral. Asimismo, como medidas preventivas, en los casos de violencia por motivos de género o violencia laboral, quien realiza la denuncia puede solicitar la modificación del lugar o horario de trabajo de ella. O sea, la víctima puede solicitar su propia modificación del horario de trabajo o del lugar de trabajo. O sea, ya no hablamos de la persona sumariada, como dijimos al principio,
sino que la propia denunciante puede solicitar el cambio de trabajo para resguardar su integridad física, psicológica y evitar tener contacto, obviamente, con la persona que está siendo denunciada. Y asimismo, la administración debe llevar adelante los mecanismos adecuados para evitar las represalias en el ámbito laboral que perjudiquen, digamos, cualquier conducta en la cual una persona, digamos, tome la decisión de denunciar y luego reciba como contrapartida represalias en el mismo ámbito en que se desempeñaba. Y finalmente también establece la necesidad de implementar la llamada licencia por violencia de género, que ya algunas reparticiones la han implementado también. Me voy a seguir refiriendo a esto en un segundo, pero antes quiero decirles también que este reglamento prevé las audiencias a distancia, o sea, por medios electrónicos, en los casos que la autoridad lo disponga, y establece que la confesión por parte del sumariado es insuficiente, sin perjuicio de una completa investigación de los hechos. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa, y vemos en los sumarios administrativos, que apenas el sumariado cometió la falta, antes de hacerse asesorar, muchas veces frente a un jefe que lo descubre o una denuncia que recibe, se ve a veces compelido a hacer un reconocimiento por escrito de los hechos. O que los mismos compañeros o a un jefe le indica, bueno, hace un descargo, decir, reconoce, pedir perdón. Bueno, eso no se debe valorar, porque tiene viciada la voluntad en ese momento la persona, no solamente por el estado psicológico que se puede encontrar en ese momento, sino también por la expresión que puede recibir. Entonces, creo que está bueno que la confesión no sea una plena prueba, una prueba suficiente, sino que el instructor debe investigar lo mismo y probar independientemente del hecho de la confesión, que por supuesto puede sumar si es dictada espontáneamente, pero muchas veces vemos que no es espontánea. ¿Sí? Bien, volviendo al tema de la violencia de género, fíjense algo que parece, digamos, una obviedad, quizás lo que uno ha señalado, pero en el 2021 me tocó intervenir como juez penal en un caso de abuso sexual por parte de un médico del ejército en contra de una empleada de un laboratorio. La verdad que en la oficina de este médico, bueno, se propasó con la empleada de manera física y verbal. La empleada salió llorando, se recluyó en el baño, las compañeras de trabajo la asistieron, se hizo atender por el servicio digamos, de psicología de la repartición. La cuestión es que la fuerza le hace un sumario administrativo a este militar, a este médico militar, y la verdad que me pareció vergonzosa las conclusiones de que llegó en el sumario administrativo, porque estableció que, se los quiero leer, un segundito. Estableció que los testimonios llevados a cabo no se puede comprobar el relato de la víctima. Y obviamente el relato de la víctima tuvo que ver con cosas que pasaron en una oficina. O sea, la persona que va a cometer un abuso sexual no lo hace a la vista de todo el mundo. Entonces, en las actuaciones administrativas, es como que se invirtió la carga de la prueba. Se le achacó a la denunciante no haber podido probar, sin que los testimonios sean suficientes para acreditar la veracidad de los hechos denunciados. Cuando, evidentemente, no hay testigos oculares directos de este tipo de hechos. Pasan en la intimidad de una oficina, en la intimidad de un despacho, a puertas cerradas. Entonces el ejército, digamos, desestimó las sanciones disciplinarias para este médico sin digamos, sopesar los testimonios que daban cuenta de lo que había pasado después. O sea, la aflicción, los llantos de la víctima y alguna pericia psicológica. El tema es que terminó la víctima siendo trasladada a otro hospital, al hospital militar, y el médico pues, siguió prestando servicio en la repartición.
hasta que finalmente, como consecuencia de la denuncia penal, fue condenado y dado de baja de la fuerza, ¿sí? Este hecho sucedió, me parece que fue en el 2015, una cosa así, de modo tal que no está de más reforzar y recalcar el avance en este instrumento que estamos hoy comentando, de incorporar todos estos protocolos y esta visión, que aunque parece en los tiempos que corren algo que de Maduro se va a sostener, el protocolo se va a seguir, la perspectiva de género se va a evaluar en lo que hace la prueba, pero en la práctica no siempre esto pasa, ¿sí? Y a veces el espíritu de cuerpo, o bueno, las costumbres de muchos años, digamos, de que esta perspectiva no tenga cabida en el ordenamiento jurídico hace que sea difícil abrirse camino en los casos concretos a estos nuevos horizontes de las víctimas en tales circunstancias. Finalmente, quiero recomendarles para leer un fallo muy bueno de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, la Sala 2, caso Nievas, Eduardo, contra el Ministerio de Seguridad. Era un gendarme que también no cometió un abuso sexual, pero hacía chistes, se refería a las condiciones físicas, a la vestimenta de una subordinada. Muchos de los hechos prescribieron y otros hechos finalmente fueron objeto de una investigación administrativa donde se le puso 8 días de suspensión. O sea, realmente algo, una sanción decorativa. No obstante, esta persona recurrió a la justicia para que le levantaran esos 8 días de suspensión. Y en un fallo, sobre todo el voto de la doctora Caputi, es un tratado de cómo se deben juzgar estos casos en los ámbitos de por lo menos en los sumarios administrativos y en las causas judiciales. Así que les recomiendo su lectura. Bien, creo que con esto brevemente he tratado de dar un panorama de algunos contenidos novedosos que trae este reglamento y queda a disposición de todos ustedes si desean algún comentario o alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Siempre nos tiene acostumbrados a unas brillantes exposiciones profundas, fundadas y divertidas. Muchas gracias. Una exhibición de formación en el derecho procesal. Parece Vélez Mariconde hablando cuando decía que el hecho puede derivar en una acción civil, en una pretensión disciplinaria o en una pretensión resarcitoria, y cada ordenamiento jurídico se hará cargo de su proceso independiente. Me gustó mucho, me pareció excelente, como así también, por supuesto, todo lo que hace a la modernidad de la norma que ha estado comentando, que me parece siempre provechosa y muy buena, y todo lo que hace a la protección del género, por supuesto, al valor de la confesión como instrumento de defensa y no de prueba o de fundamentación de la acusación, la confesión del acusado, que muchas veces en el propio trastorno traumático pos el hecho confiesa cosas que lo perjudican, lo que contradice los principios del debido proceso. Así que, como es habitual en nuestras sesiones, vamos a darle participación a los asistentes, y el doctor Julio Altamira Gijena ha levantado la mano. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, en primer lugar, quiero felicitarlo a Eduardo Ábalos, porque una vez más demuestra su condición de docente. Ya la tenía cuando fue adscrito. ¿Se acuerda? Y en esa época ya demostraba grandes condiciones de docente. Y ahora la ha ratificado, así que, Eduardo, mi grande felicitación. Muchas gracias, Julio. En segundo lugar, quiero contarles, si me permiten, 2 anécdotas. Uno,
que yo recién ganaba el concurso de profesor adjunto en el año 1971, si mal no recuerdo, y José Severo Caballero, que era director del Instituto de Derecho Penal, me invita a dar una conferencia sobre la instrucción, sobre el sumario administrativo, comparándolo con la instrucción sumarial en el juicio penal. Bueno, yo llego y para mí una gran sorpresa me encuentro allí, en primer lugar con Abad, que no sabía que iba a ir, que había ganado profesor titular, Ricardo Núñez, que había sido mi profesor, Gaby, que había sido mi profesor, y el que había, y otro que había sido mi juez federal, que ahora era camarista. Bueno, por supuesto me empezaban a temblar las piernas, no sabía qué hacer, para colmo se sentaron en la primera fila. Entonces Abad se me acerca y me dice, mira Julio, te aconsejo dos cosas. Primero, tomate unos traguitos de agua. En segundo lugar, no los miré. Era que era camarista, había sido juez mío federal y ahora era camarista. Estaban los tres sentados en primera fila. En segundo lugar, no lo miré. Mirá al fondo, mirá para cualquier otro, pero no lo mires a ellos porque te vas a poner muy nervioso. Le agradecí muchísimo. Ese es el primer anécdota. El segundo anécdota, en esa misma exposición, yo dije que el sumariado, lo mismo que el imputado en la justicia penal, podía abstenerse de declarar, pero no podía mentir, ni mucho menos podía confundir al tribunal. Casi me apalean, todos los que ejercían penal decían que yo estaba totalmente confundido. Felizmente me defendían los jueces. Los jueces decían, tiene razón el doctor Altamira Gijena. La ley dice que puede abstenerse, pero eso no significa que pueda mentir, ni mucho menos confundir al tribunal. O sea que felizmente tuve quien que me defendió. Y todavía sigo sosteniendo eso, que el sumariado, como el imputado, puede abstenerse de declarar, pero no puede mentir. Nada más. Estas dos cosas quería decirle y nuevamente lo felicito, Eduardo, por tu claridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Julio. Muy específica y amena las anécdotas. Así que, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra? Doctora Moreno, ¿no quiere hablar usted? No sé si hay dos morenos, porque no estoy viendo todo. A usted le damos la palabra, a usted, Patricia. Bueno, no, impresionante, la verdad que me encantó la exposición, anoté todo, por las dudas, por si alguien lo quiere, y a las notas. Me llamó la atención sobre todo también esto de post-declaración del sumariado. No, que la persona víctima de género, dentro del contexto, ¿no?, de que estamos hablando, puede acceder a las actuaciones, algo que en penal, en la unidad judicial, era posible, digamos, y más de una vez tenía la sorpresa del que denunciaba, tanto de género como de otro tipo de delito, que decían, pero ¿cómo? Si yo denuncié ayer, ¿cómo no voy a poder ver cómo sigue la cuestión? Y no, tiene que ir a la fiscalía, pedir un querellante particular, digamos, o sea, con abogado, si no tenía, para abonar al abogado, tenía que ser un asesor letrado. Entonces, era todo un mecanismo, digamos, pero era su versión, lo que había dicho, ¿cómo no puede ingresar? Bueno, me gustó eso, que seamos, o digamos, que esté en el ámbito administrativo como adelantado, como decir, cumpliendo lo que las convenciones mandan, ¿no? Y eso por un lado, y del otro que anoté por acá, a ver, esto de marco. Bueno, también de que post declaración del sumariado puede acceder a las actuaciones, eso me parece que es igual a lo que pasa también en penal, en provincia, que es post indagatoria, recién ahí el sumariado o el imputado, que le decimos, puede ingresar a las actuaciones, al sumario. Eso también me parece que lo han extraído de penal. Nada más. Y gracias. Muchas gracias, Patricia. Ahí le puse en el chat el fallo de la Cámara Contencioso Administrativa. Sí. Ahí le escribí en el chat los datos, por si lo quieren consultar. Perfecto.
Gracias. Sí, me tomo nota. Bueno, lo liberamos al doctor Eduardo Ábalos, si les parece, con un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Felicitaciones, Eduardo. Muy bueno, ¿eh? Agradeciéndole